Bien. ¿Alguien más? Perdón. Vale, perdón. Es para salir en el vídeo, no es para otra cosa. ¿Cuántos estáis muriendo de frío? ¿Vale? Wow. No veo estalactitas ni estalagmitas. Vale. A ver otra vez que os bajo mantas. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 10 mantas aproximadamente. Algunas son grandes, los que estáis juntos. Igual con una manta para los dos que necesitéis. Ahora vengo con mantas, ¿vale? Ahora vengo con mantas. Vale, vamos a volver a los apuntes. He saltado algún detalle que quería volver a la letra C en versículo 3 que hemos leído antes, la letra C en versículo 3. A ver si lo encuentro. Estoy en el Filemón, el anterior. Que dice que es sustentador. Él sustenta todas las cosas con la palabra. Yo tengo marcado todas las veces que la palabra ocurre en el libro de Hebreos, que en el apéndice, si queréis mirar, el apéndice número 6, el último de los 6 apéndices, tengo destacado las veces que la palabra aparece en Hebreos. Y solo quiero leer el primer párrafo y podéis leer lo demás más tarde. Pero en este caso es la palabra rema, no es logos. La mayoría de las veces será logos, pero en este caso es rema. Ahora, yo no sé si hay algún teólogo aquí que ha estudiado la diferencia entre los dos. Hay debate, qué diferencia hay, qué importante es rema. Rema quizás es una palabra en concreto, logos es el concepto. Vale, pero aquí se mezcla bastante. Allí es rema en versículo 3. Entonces, él habló directamente una palabra en concreto. Si tú quieres enfatizar eso, bien, pero no creo que haya tanta distinción. Aquí en el apéndice 6, el primer párrafo, Hebreos menciona la palabra 11 veces, la misma palabra en castellano, palabra 11 veces. De ellas, 8 es la palabra griega logos, y los tengo citados si queréis mirarlos más tarde. Y las otras 3 veces es la palabra griega rema, y las citas están ahí. Rema también aparece en Hebreos 12, 19, traducida, la voz que hablaba. No pone palabra, pero se expresa la voz que hablaba, es parecido. Logos también aparece en otras ocasiones en el libro, en 4.13, traducida cuenta, al final del versículo, de tener que dar cuenta de sí, de cada uno, de sí. 5.11, traducida, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. En 6.1, traducida, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Todo esto, sí, los matices me añaden a mí. Vale, pues esta palabra es doctrina. No tengas miedo de doctrina, ¿vale? Es simplemente enseñanza. Yo he conocido a muchas personas que dicen, doctrina, eso es demasiado serio. Tienes que tener el espíritu, no doctrina. Necesitamos esta palabra, doctrina. 12:19 traducida, rogaron que no se les hablase más al final del versículo. Y en 13:17 traducida, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría. Bueno, ahí tenéis un resumen y los detalles, muchos detalles ahí después. Ahora, mira en el apéndice 2, por favor. Apéndice 2, donde hemos hablado ahora, superior a los ángeles. El apéndice 2 tiene que ver con las citas del Antiguo Testamento. Y capítulo 1 tiene más citas de versículos de todos los capítulos de Hebreos. Si podéis mirar allí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos citados del Antiguo Testamento. Capítulo 2 tiene bastantes, 3 y alguno más largo. 3 y podéis ver todos capítulo por capítulo cuántos versículos hay, de dónde han venido. Seguir al apéndice, página 3 de los 3 de apéndice 2. Y abajo pongo las citas del Antiguo Testamento en el orden. Génesis 2:2. ¿Estáis conmigo? Apéndice 2. Tercera hoja de las 3 hojas.
Génesis 2:2, Éxodo 25:40. Fijaros muy bien en Salmo 95, 7 al 11. 5 veces se cita. Entonces, yo tengo la justificación que si yo repito algo 5 veces está bien, es bíblico. Luego, Salmo 110, 1 al 4, 4 veces, varias porciones de eso. Jeremías 31, 31 al 34, 2 veces, varias porciones. Es que hay ciertas verdades que se repiten para el argumento de que Cristo es quien dijo en el Antiguo Testamento que el Mesías sería. Mira, hebreos, judíos, es tu Mesías. Míralo, este es el cumplimiento. Entonces es muy importante que ahora vamos a estar hablando de los ángeles, no dar culto a ángeles. Volver conmigo a Hebreos 1, donde vamos a ver cómo son estos ángeles comparados con Jesús. Muy inferiores, Él muy superior a ellos. Empieza a hablar en versículo 6 y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, ¿quién recibe adoración en la Biblia? Solo Dios. Los ángeles mismos tienen que adorar al Hijo. Entonces, Cristo es el Hijo del Padre. Lo hemos solucionado. Yo había cerrado mi ordenador un poco y se cortó el USB. Es el Hijo del Padre Celestial. Pero no solo eso. Cristo debe ser adorado. Es lo que dice ahí a los ángeles en versículo 6 que hemos leído. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son ministros de justicia, que no tenéis que rellenar nada allí. Versículo 7 y también versículo 14, que es una pregunta retórica. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, no vamos a entrar en el griego allí, pero hay el ministerio como diácono y hay ministerio oficial como un representante del gobierno. Los ángeles hacen las dos funciones. Versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Un versículo de la deidad de Cristo, clarísimo. Cristo es el rey, tiene cetro, Él gobierna, Él juzga y castiga, como el rey tiene que hacer en su reino. Cristo también es el creador, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Él es el creador. Y también el último hueco en esta hoja, Cristo es eterno. Nadie más es eterno, sino el yo soy. Y Él dijo, yo soy. Y eso ofendió a los judíos, los hebreos de su día. Ahora, vamos a empezar con capítulo 2, que he mirado lo que hice en la primera sesión. Estuvimos en la página 2.5. Solo tengo que terminar con el 5. 2.5 por 2 son 5. Hay posibilidades si dejo de hablar persiguiendo conejos. Recuerda que la Biblia no fue escrita en capítulos. ¿Sabéis eso, no? Entonces, cuando empezamos en capítulo 2, es un cambio, pero hay algo que se destaca ahí en capítulo 2 cuando dice, por tanto, pero dice por tanto. Está vinculado con lo que ha venido anteriormente. Entonces, tenemos que pensarlo. ¿De quién ha estado hablando? Ángeles. Y va a seguir hablando de ángeles. Parece que había un culto a los ángeles, como MacArthur ha destacado, ha descubierto estudiando documentos, que no debemos enfocarnos en ángeles. Gracias a Dios por ángeles. Un pequeño camino de conejo. Yo creo, no sé cómo se llama en castellano, el ángel protector. ¿Cómo se llama? Que cuando estás haciendo algo y no tienes explicación, es de la guarda. Vale, gracias. Pues yo creo que eso existe. Yo creo que hay versículos que nos pueden justificar. Estos mismos están ahí para ministrar, para servirnos. Yo una vez estuve conduciendo y me quedé dormido. Y mi coche salió de la autopista a alta velocidad porque me quedé dormido y mi pie evidentemente
fue hacia adelante porque cuando me desperté con los saltos, oí el motor que estaba a acelerar. Yo no tengo idea a qué velocidad iba. El límite estaba en 110, 120. Seguramente 140 mínimo. Yo volví para ver dónde fue mi coche, porque bajé un barranco, no sé qué grado, pero no vi nada, estuve intentando encontrar el freno. He pasado del límite, ¿verdad? Y no pude, y al final encontré el freno, pero ciego, no vi nada. Fui el día siguiente o 2 días más tarde para ver dónde iba. Había una zanja en medio de ese barranco y yo iba hacia abajo justo para pegarme, pero de moro yo me habría quedado muerto, porque el coche pararía en esa zanja. El coche, yo, buscando freno, no estaba conduciendo nada. El coche hace las huellas. No estoy aquí. Si quiero creer que es alguien que mandó su ángel. Estoy agradecido por los ángeles y su ministerio. No lo puedo explicar, pero no voy a adorar a ningún ángel. Doy gracias al Dios que lo mandó en esa ocasión. Pues no os dije que en el recordatorio yo he puesto ahí un título para cada capítulo. El primero era, los ángeles son menores que Jesús. Podría haberlo dicho al revés, Jesús es superior a los ángeles, pero quería que pensemos, habla de los ángeles en capítulo 1. Capítulo 2 ahora, no descuidar para no deslizarse. Ahora una pregunta. Cuando tú escuchas la palabra deslizarse, ¿alguien puede ponerse en pie y darme una muestra de lo que tú piensas que es deslizarse? Venga, un joven. Sin miedo. ¿Qué es deslizarse? Se puede hacer sobre hielo, ¿no? ¿No es el concepto que tenemos sobre hierba húmeda? Pero es nosotros cayéndonos. Pues esta no es la figura. La figura de la palabra es náutico. Es como estar en un barco. Vamos a leer lo que tengo ahí escrito. Este capítulo no es un nuevo capítulo, sino una continuación del pensamiento de lo que viene antes. En capítulo 1, todo el argumento o bien la presentación se basa en el hecho de que Dios ha hablado. Ha hablado en diferentes maneras antes de la venida de su Hijo. Pero con la venida de Cristo ha hablado por medio de Él. 1, 2. El resto del capítulo 1 presenta a Cristo como superior a los ángeles, como el que puede salvar, como ya hemos visto. En 1:3b dice que Cristo ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora, una pausa. Mira lo que dice. Efectuado significa que es disponible o está disponible, pero tiene que ser recibido. Hay que destacar eso. Él ha efectuado, pero no se ha compartido con todos. Últimamente estoy escuchando unas doctrinas incluso una chica de 11 años tenía una justificación de la salvación universal de todos porque Cristo murió por todos. Conclusión, entonces murió por mí. Entonces voy a estar en el cielo con Él. Y pasan por alto el arrepentimiento y recibirle. Pero pero no es solo ese versículo, es toda la Biblia, hay que entenderlo todo, y el arrepentimiento y recibirle. Los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que le recibieron, no a todo el mundo. Bueno, seguimos aquí. Cristo es el autor, este hueco es la palabra autor. Cristo es el autor de la salvación. Número 1, la salvación puede ser pasada. Esta es la única vez que esta palabra ocurre en el Nuevo Testamento. Míralo, pararreo, que significa deslizar, que significa pasar de algo, pasar de largo, perder la oportunidad presentada. Ahora, yo tengo que aclarar algo para que sepáis. Si tenías dudas, los predicadores sobre todo no es infalible. Y yo cuando hice el apéndice, el primero que vamos a mirar ahora,
Mira en el apéndice 1, donde tengo una explicación de estos versículos. Pues yo mismo he mezclado metáforas. En mi explicación en el apéndice tengo que corregirlo, porque allí hablo como si el barco es como el arca de Noé y es Cristo que está pasando y tú y yo tenemos que subir al barco que está en movimiento. No es la figura. Empezamos primero a leer lo que tengo aquí. Ya he pasado. Ese hueco es la palabra no. Ahí. No es perder la salvación que Dios ha dado una vez que ha sido recibida, pero puede ser que no sea recibida. Y vamos a ver el apéndice para más comentarios. Ahora, lo que dice el apéndice, donde pone el 2, 1 y 3, ¿lo ves? Apéndice 1, el primer gran párrafo, 2, 1 y 3. Dice, por tanto, debemos atender, que significa guardar, atender, prestar atención, o literalmente es una palabra náutica también, arribar en el puerto. Entonces nosotros somos los que estamos pasando, Cristo no se mueve, es el puerto. Y podemos nosotros estar tranquilos, nos movemos en nuestro barquito, todo tranquilo y no entramos. Y vienen las tormentas y los tenemos que enfrentar nosotros solos porque no estamos en él. En un sentido, entiendo mi mezcla de metáforas, pues puede ser el arca de Noé, pero no, es más bien el puerto que otro barco. Pero aquí lo mezclo y quiero aclararlo. Sigo leyendo. A lo que hemos oído para que no nos deslicemos, que es un verdadero subjuntivo en griego, que significa pasar de largo, un término también náutico, lo cual significa pasar un puerto sin entrar para arribar en el mismo. Recuerda que el autor tiene en mente unos lectores que no son maduros, que incluso habrá alguno que no es creyente, pero sabemos que no son maduros. Mira las referencias, 5:11 al 6:3, debéis comer carne, estáis con leche todavía, inmaduros son, y seguramente habría algunos lectores que todavía no eran creyentes. Por eso les habla de esta manera de la necesidad de no permitir que, y aquí tengo que corregirlo, no es que el barco espiritual de Cristo, sino que su propio barco espiritual pase el puerto inmovible de Jesús. No os quedéis ahí en el gran mar de peligros, entra en el puerto, porque es posible. Recuerda, aquí es un sitio donde quizás hay un inconverso aquí. Yo estuve presente escuchando muchos mensajes y Dios usa lo que Él quiere y puede que haya alguien aquí que tu barco todavía estás allí, muy espiritual, muy intelectual, te lo sabes, puedes decir de memoria Romanos 5, Colosenses 3 o lo que sea. Yo podía hacer eso y no era creyente. Mi barco estaba allí y Dios me habló con un mensaje a los creyentes y no creyentes, y Dios me salvó una noche que estuve yo orando que Él salvara a mis amigos presentes. Yo era tan fariseo que yo me consideraba en el quinteto inicial en el cielo con Pablo y Pedro. ¡Qué orgullo! ¿Sabéis lo difícil que es salvar a un orgulloso fariseo? Quizás más difícil que un borracho. No quiero insultar a borrachos, pero él por lo menos puede ver en el espejo. Uno que se piensa perfecto, ¿qué va a ver en el espejo? Perfección. Y Dios tuvo que humillarme y gracias a Dios a los 18 años me salvó. No estoy intentando salvar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie. Si Dios quiere salvar tu alma, pues sal de este campamento creyente, sal del campamento creyente. Seguimos leyendo. Como el arca de Noé, pongo entre paréntesis, pase de largo sin entrar en él, en Cristo. O mejor dicho, que Él arribe en cada corazón. Es posible que esto se refiere a unos inconversos hebreos lectores, quienes como Pablo antes que él vino a Cristo, tuvieron algún conocimiento de la verdad, pero no eran salvos. Mira cómo 1:14 termina hablando de estos ángeles
enviados para el servicio de los que serán herederos de la salvación? Es una pregunta retórica y la respuesta esperada es, por supuesto. Aquellos espíritus ministradores, los ángeles de los versículos anteriores, ministraron y todavía ministran para los que heredan la salvación. Entonces, creo que cuando el escritor a los hebreos habla de atender a lo que hemos oído, está diciendo que los lectores, y aquí hay que corregirlo otra vez, no deben permitir que arribe en el puerto de su corazón Cristo, sino deben arribar ellos mismos en el puerto de la verdad de la salvación para que no se deslizaran. Y aquí otra corrección, no significa tanto no permitir que el barco de la salvación de Cristo les pasara de largo, sino debe de ser no permitir que su barco no entre en el puerto. No es herejía, no creo, ya me diréis. Lo que he escrito aquí, la figura, la metáfora del arca de Noé, no es mal dicho, pero no es la figura. Quiero ser honesto, humilde. Este orgulloso fariseo, Dios ha tenido que humillarme más que esa primera vez. Y termina diciendo, y así no perder la oportunidad de ser salvos. Por lo tanto, no estará hablando de que los que ya son salvos pueden deslizarse de su posición de estar en Cristo salvos y seguros. Vale, quizás no estáis de acuerdo, pero es lo que he preparado yo, que Dios me ha enseñado a mí. Y podemos incluso discutirlo durante la comida, si queréis. Yo como bastante rápido. Bueno, a ver si he terminado esa hoja. Voy a dar otra oportunidad para una pregunta o un comentario breve. Si es inevitable, tienes que decir o preguntar algo, porque hay que seguir. Vale, vamos a la siguiente hoja. Que la salvación puede ser descuidada. Seguimos leyendo y en versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, aquí no tengo, yo pensé que tenéis más apuntes ahí en vuestras hojas, ¿no? Para este punto. Más que lo que veis aquí. Vale, yo pensé que había incluido eso. Vamos a leer conmigo mientras leo en voz alta. Esa salvación puede ser descuidada. ¿Qué significa eso? O rechazada. Ameleo. Significa no considerar importante, ser negligente, perdida en el sentido de cuando se presenta la persona no aprovecha de la oferta, la rechaza y así sigue perdida. Es el caso de Pablo. Como dije antes, él era fariseo de fariseos. Nadie sabía la Biblia del Antiguo Testamento. La única Biblia que tenían en aquel entonces mejor que Pablo. Él podía seguramente citar cualquier versículo, los argumentos teológicos mejores que nadie y no se encontró salvo. ¿Cómo lo explicamos? Tener tanta información y no, es que sabéis, tener información no es lo mismo que poseer el Salvador. Y creo que está hablando aquí de eso. Ahí está la polémica. ¿Con quién está hablando el autor ahora? ¿Con creyentes o no creyentes? Pues recíbelo. Y si conoces a alguien que no sea creyente, ora por él. Y regocíjate tú si ya estás en el barco o tu barco está en el puerto. ¿Ves que sigo mezclando? Seguimos leyendo. Y si el caso es así, que no se recibe, lógicamente no habrá escape de la justa condenación para los que la rechazan. El escritor habla en primera persona plural porque se identifica como judío o hebreo como uno de sus lectores. Luego dice en versículo 4 que aparte del Antiguo Testamento, Dios ha testificado juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Todos estos fueron hechos por los apóstoles, esos milagros, repartimientos, etc., cuando el Espíritu Santo les repartió los dones del Espíritu a cada uno, como hasta el día de hoy, creo que es así. Cada uno de nosotros tendremos algún don, quizás más, según su voluntad, ver especialmente 1 Corintios 12, esos versículos. Así está claro que alguien que ha oído todo lo que Dios hizo saber en el Antiguo Testamento
junto con la revelación del Nuevo Testamento por su Espíritu, no escapará justa retribución. Y hay muchos que dicen, pero yo no sé, no sabía. Está allí. Tú eres culpable, nacemos culpables. La misericordia de Dios, y no vamos a entrar a que la edad de responsabilidad, pero es que la vida cristiana es maravillosa. Cuando tú entiendes esta palabra, tienes que responder. Si quieres lo que Él ofrece, vale, te lo da gratuitamente, a pesar de, y en medio de todo lo que has hecho, y empiezas a dejar atrás. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo está hecho nuevo. Bueno, seguimos. El escritor, sin duda, entra en el grupo, este es el asterisco de la pluralidad del uso antes, sin duda entra en el grupo de nosotros, de versículos 1 y 3, como ciudadano de Israel. Pablo, si es el escritor, era judío que tuvo una carga tremenda por los de su nación, que mencionamos antes en Romanos 9. Y aquí al principio de la epístola, el autor da un tipo de invitación en medio de la presentación de la doctrina, porque no quiere que ninguno de sus lectores sufran esa justa retribución de versículo 2, como los judíos desobedientes sufrieron cuando pecaron y desobedecieron la ley, la cual fue dicha por medio de los ángeles. Otra vez los ángeles. ¿Qué pasa aquí con los ángeles? Fue dicho por medio de los ángeles. ¿Alguien ha pensado en ese versículo antes? Yo hasta empezar a preparar ese estudio pensé, no, la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué de estos de ángeles? ¿Alguien tiene una idea? Vi una mano. ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué menciona ángeles? Bueno, vamos a mirar dos versículos que he encontrado yo. No originales míos, creo que MacArthur los mencionó. Mira, Hechos 7:53. Esto nos da, a mi juicio, una pista buena. ¿Por qué menciona los ángeles en cuanto a la palabra recibida o dada al pueblo de Dios? Hechos 7, versículo 53. ¿Qué dice? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no los guardasteis. Y luego, combinando eso con el otro que tengo ahí, Gálatas 3:19. Sabéis que hay mucha crítica de la Biblia porque dicen, es un libro escrito por hombres. Vale, lo han escrito en papel, pero Dios les dio la inspiración, la información fue por Dios, pero ángeles parece que están involucrados. 3:19 de Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios ha usado los ángeles de alguna manera de darnos las escrituras para poder un día ser salvos. No nos salvan, pero están incluidas en el proceso. Bueno, ¿un comentario ahí? Una mano, sí. Yo leí la controversia que se trata en el capítulo 1, que Cristo es mayor por los ángeles, viene para justificar el hecho de que, como los judíos hablaban de que el Señor se relacionó con ellos a través de los ángeles, fuego, viento, y la ley había escrito en piedra. Vale. ¿Vale? Lo que trae Cristo es mayor que aquella ley que venía a través de los ángeles. Vale. Y Cristo es mayor que los ángeles, por lo tanto, lo que dice Cristo es mayor. Bien, un buen paralelismo, perfecto. Muy bien, ¿otro? Vale, no veo nada. Siguiente. Los ángeles son ministros. Ahora, yo puse diaconía allí porque está el versículo, volviendo ahí a Hebreos capítulo 2, igual es versículo, sí, es versículo
14 del capítulo 1. No son todos espíritus ministradores. Ministradores es el representante oficial de un gobierno, ese tipo de ministro, pero enviados para servicio. Ellos sí participan en una diaconía como un diácono. Están ahí para servir a Dios y a nosotros, no es para ellos mismos. Ninguna gloria para los ángeles. Los ángeles son mayores, claramente, pero solo en este tiempo de Dios hecho carne. Si Cristo fue hecho un poco menor que ellos en la encarnación. A mi juicio es lo único que está diciendo ahí, que cuando fue hecho carne era inferior, nunca es inferior, pero en el sentido de ser humano completamente, que es lo que creemos, que vino en carne, ellos son espíritus. En ese sentido son mayores, son más, pueden moverse más rápido, son espíritus, pero nunca superiores a Él, simplemente en ese sentido, en la encarnación. Los ángeles también no son coronados de gloria y de honra como Jesús. Entonces, no son igual a Jesús ni cerca. Hablando con un hermano antes sobre mi ilustración de H2O. Siempre falta. Cualquier ilustración de Dios, de algo de la naturaleza, va a faltar mucho. Pero Jesús, le justifiqué a Jesús porque Él usó ilustraciones de cosas conocidas para decir profundas verdades espirituales. Pan de vida. ¿Por qué habla de yo soy el pan de vida? ¿Por qué pan? ¿Por qué no nos dice que soy? Porque es el pan de vida. Y nos explicó. Pues no es malo para mí decir H2O si es una ayuda para ti. Si se distrae, olvídalo. Cree en la Trinidad, sí o sí. Los apóstoles, porque es lo que la Biblia declara, no porque lo digo yo. Los apóstoles, los que oyeron. Vamos a mirar, tengo algún apunte aquí. Vamos a mirar en 2 de Corintios 12:12, porque hay algunos, últimamente en mi iglesia he tenido que destacar, porque hay algunas iglesias, si tu iglesia, no creo, pero si tu iglesia cree que el título de apóstol se puede aplicar hoy en día, no estoy de acuerdo, porque creo que había 12 apóstoles más Pablo, caído Judas, vale, es un poco complicado, pero esos apóstoles originales son los apóstoles. Pero hay gente que seriamente cree que eso se debe de aplicar al día de hoy. Curiosamente me parece, y si es tu caso, no quiero ofender a nadie, me parece que los que quieren ser llamados apóstoles se consideran los ungidos de Jehová. Y no se puede tocar el ungido de Jehová. Autoprotección. Yo soy el apóstol. No podéis decirme nada. Muy peligroso. Y cuidado, pastores bautistas. Soy el único pastor aquí. Hay otro pastor. Cuidado, espejo. Que no sea yo el dictador. No es mi iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Y estos apóstoles mira lo que dice, 2 de Corintios 12:12. Pablo diciendo aquí, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Bueno, yo podría entrar un poquito, muy poquito yo, en la paciencia. Muy poquito, yo no soy paciente, pero señales, prodigios y milagros, Dios puede hacer lo que quiere. Y si Él quiere usarme a mí para hacer algún milagro, vale. Pero no lo haría yo. No me fiaría de mí mismo de no querer aplausos y enhorabuena por haber hecho yo algo, porque yo no puedo. Cuidado con lo de los apóstoles. Bueno, los apóstoles son los que oyeron. Confirmaron el mensaje anunciándolo y la letra B, testificaron juntamente con Dios con señales, prodigios del Espíritu Santo. A ver si he perdido la hoja. Ahí está. Y podemos ver ejemplos de esas señales en Hechos 2:43, 5:12, y sabéis, toda la historia en Hechos de lo que hicieron los apóstoles por el Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Y Jesús, vamos a volver a Jesús ahora,
La letra A es soberano de todo. Mira otra vez ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 8, que dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Eso te causa molestia? Hay muchos que no se encuentra paz, no pueden descansar. Es que, ¿cómo puede haber la pobreza, el sufrimiento? ¿Cómo puede haber? Yo llevo un año entero, más de un año, con un médico intentando testificarle, él queriendo estudiar la Biblia en mi pueblo de 800 personas, gracias a Dios. Su primera pregunta era, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si Dios es bueno y puede todo, ¿por qué no lo rechaza y no entra? Llevamos 2 años casi. Él vuelve al mismo tema. ¿No has aprendido tú alguna vez algo de algo duro? Piénsalo. Lo mejor que has aprendido ha venido a través de dificultades. En el deporte. Yo puedo correr 5 kilómetros en 15 minutos. Sí. No. Nunca. Bueno, nunca no. Empieza a ver si puedes correr 1 kilómetro en 12. Mañana 1 en 11:59. Y después de un año, quizás 5 kilómetros en 18. Y tú dices, pero yo no quiero sufrir tanto. ¿Quieres correr 5 kilómetros en 15 o no? Tendrás que sufrir para lograrlo. Mi padre solía decirme, ¿sabes la diferencia entre el que gana y el que se queda segundo o después? Él está dispuesto a sufrir más. No es siempre cierto, hay algunos atletas que son fenómenos y pueden el primer día correr 5 en 15, pero pocos son. Normalmente tú y yo necesitamos sufrimiento. Jesús, parte del plan de Dios era el sufrimiento. Jamás preparó un plan que no incluyó el sufrimiento. Y tú dices, pues quiero seguir a Jesús. ¿De verdad? En todo. Es algo que comparte el libro de Hebreos con nosotros. Bueno, Él es soberano, aunque todavía no está gobernando, controlándolo con vara de hierro, pero un día gobernará. Y después habrá más rebelión contra Él. Así es el hombre. Él también es el sustituto, padeciendo la muerte por todos, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, claramente Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. También es santificador de los suyos. No vamos a leer todos estos versículos, pero por ejemplo, versículo 10 termina hablando del autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, etc. Me han acusado a mí más que una vez, incluso familiares míos, de predicar que la salvación necesita obras, porque yo insisto que después de ser salvo, y lo digo claramente, y no importa, quieren acusarme, tú me dirás por qué. Yo no entiendo. ¿Que no quieren una vida santa después de ser salvo? No, yo quiero ir al cielo. La vida cristiana comienza en el momento que tú y yo nos convertimos y es un proceso de santificación, de ser, no tengas miedo de santificación, es un proceso de santidad, cada vez más santo. Con caídas, no somos perfectos, lo confesamos, gracias a Dios por 1 de Juan 1:9. Seguramente la mayoría de nosotros hemos usado 1 de Juan 1:9 para guiar a un alma a Cristo. Confesar tus pecados y Él te perdonará y te limpiará. El contexto es comunión. No es falso usarlo, esa verdad se expresa y es lo que tienen que hacer, confesar, recibir su perdón. Está bien, pero es para creyentes. Yo he conocido a creyentes que alguna iglesia
donde cambian definiciones y en vez de llamarlo pecado, dicen, era un momento de debilidad, un error, un fracaso. Bueno, fracaso está más cerca de pecado, pero es pecado. Tú dime, 1 de Juan 1:9, no dice, si confesamos nuestros errores, nuestras debilidades, bueno, puedes, confiésalo, pero no tienes la promesa de perdón y limpieza si no lo llamas pecado, si no lo ves como pecado. Es una gran promesa, pero si cambiamos la definición, no tenemos la promesa. Cristo murió como nuestro sustituto, santificando a los suyos, nosotros, desde el primer día. No tienes que esperar. Curiosamente, otro camino de conejos. Mi iglesia en Estados Unidos nos insistió en firmar la declaración doctrinal de nuestra iglesia después que yo había llegado a España. E hicieron unos cambios. Entonces yo tenía que volver a leer. A ver, si estoy de acuerdo 100% con mi propia iglesia. Primer paso de obediencia después de ser salvo es bautizarse. ¿Qué? Primer paso. Tenéis el bautisterio lleno de agua para que alguien que confiese a Cristo entre en el agua en 2 segundos después de confesar a Cristo. Puede que sí, hay iglesias que sí, pero es lo que habéis conocido. Primer paso, no. Primer paso será un problema con el cónyuge y respondes como Cristo. En la comida, después de confesar a Cristo como Salvador en el culto de la mañana. Eso será el primer paso. De no gritar a los hijos a la tarde. Hay muchos pasos antes de bautizarte. En mi iglesia ni puedes bautizarte después de hacer una clase conmigo. La santificación debe de empezar enseguida. Si tú no ves cambios en tu vida desde que has confesado a Cristo, mira el espejo. Yo he mirado el espejo antes. ¿Estás en Cristo? Es lo más importante. Y una vez una mujer en nuestra iglesia me reprendió porque hablé con su marido como, ¿estás seguro que estás en Cristo? Y me dijo, ¿le has hecho dudar? Yo no le he hecho nada. Le he hecho una pregunta. Si él duda, es asunto suyo. Y si ha dudado, debe de confesar sus pecados y recibir a Cristo por fe, porque no depende de él. No es pecado. ¿Cuál es la palabra? Me viene en inglés ahora. Hay que work out your own salvation with fear and trembling. En Corintios, no voy a poder encontrarlo enseguida. Más tarde, si puedo encontrarlo. Es un desarrollo de tu salvación. Es como Cristo, sujeta todo, pero no vemos que todo esté sujeto. Estoy en Cristo, pero no vemos un hombre perfecto todavía. Me quedan pasos y mucha obra del Espíritu Santo para santificarme a los suyos hace. Del control, es salvador del control del diablo. Y tengo aquí una figura del diablo muy pequeño. No quiero asustar a nadie, no. Yo no sé si el diablo es así. También es ángel de luz. Entonces podía haber puesto una luz allí porque nos engaña, nos quiere arruinar. Un testimonio sobre este versículo. Vamos a leer versículos 14 y 15, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Creéis que él lo ha hecho o no? ¿Cristo hizo esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? En la cruz. Eso fue el golpe mortal profetizado de Génesis 3, que el diablo, la serpiente iba a morderle aquí, pero eso no es mortal, pero el golpe en la cabeza será mortal. Esa es la figura que entendemos que es lo que pasó en la cruz. Entonces, sí, pero el diablo no está en el infierno todavía, en el lago de fuego eternamente, está activo, tiene sus demonios. Si no has visto a alguno endemoniado alguna vez, es real, no juguemos.
pero no somos. El que está en nosotros es más potente, más poderoso que ellos. Entonces tampoco temerles, pero con mucho cuidado, porque Él quiere destruirnos y es muy capaz por nuestra debilidad pecaminosa. Quiero incluir el pecado, no es solo debilidad. Ahora, versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese es el testimonio. Mi esposa durante, yo diría 20 años, quizás 25, testificó a una compañera mía de mi clase de euskera que ella preguntó por mi mujer, tu pobre mujer tiene que estar muy sola, ¿no? Y no creo que ella se sentía tan sola. Estaba dando clases a nuestros hijos en casa, 2 o 3 a la vez, no estaba sola. Bueno, de compañía de otras mujeres, vale, entiendo. Entonces, yo le dije, Mary, ¿quieres conocer a Carmen? Sí, pues, claro que sí. Carmen pensando que iba a ayudar a Mary. Segunda sesión, Mary ayudando a Carmen. Durante 25 años, esta pobre mujer, cada vez que un familiar muriera, estaba destrozada, temblando, temía la muerte. Y Mary, leyendo este pasaje un día, esa tarde creo que fue, le habló con Carmen sobre estos versículos. Carmen, no tienes por qué temer la muerte. Cuando mi padre murió, podía testificar a muchos de mis compañeros ahí en el País Vasco de que yo prediqué, gracias a Dios pude predicar el funeral de mi padre. Era de alegría, yo llorando porque mi padre ya no estaba con nosotros, pero sabía que mi padre estaba con el Señor. No tuvimos temor a la muerte y cada vez que yo lo comuniqué con mis amigos en el País Vasco, estaban como, es muy raro, no es lo que nosotros vemos. Y tristemente Carmen falleció hace año y 3 meses. Fuimos al funerario, su marido desesperado, llorando a gritos. Qué triste. No hay esperanza fuera de Cristo. Y ella había escuchado y todo sonaba bien. Los calendarios de taco, cada día una lectura, solía leerlas y en su sesión con Mary, esto me ha hablado tanto, es lo que quería, pero no lo recibía. Porque esto siempre era, Mary le preguntó directamente, Carmen, ¿por qué no aceptas a Cristo y seas salvo? Es que, ¿qué dirán los demás? Pueblo pequeño, 3,500 habitantes. Mi pueblo, 800 personas. Si no sabéis lo que es vida de un pueblo pequeño, es en ese sentido más difícil. Porque todo el mundo sabe y ve lo que haces. Entrar en la puerta de nuestro local, es que la gente casi pasa así, enfrente. Es un peligro, no saben. Pero Cristo vino para darnos victoria sobre esa muerte y gracias y gloria a Él. Tengo 10 minutos, qué bien. Sumo sacerdote, también socorro. También socorro. Versículos 16 y 18. Frente a la tentación no tenemos tiempo para ir a Santiago para la explicación de Santiago sobre cómo somos tentados o no. Pero mira capítulo 4, brevemente, versículo 15. Que después de hablar de la palabra de Dios siendo viva y eficaz, etc., versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que estás pasando, lo que estoy pasando, y nos puede dar victoria si la queremos. Y Él nunca pecó, y por eso tenemos la victoria asegurada. Bueno, capítulo 3. Cristo es apóstol, que significa uno enviado un poco más específico con una misión específica. No es uno enviado porque puedes ir, no, es con
objetivo en concreto y sumo sacerdote o intercesor de nuestra profesión de fe. Versículo 1 de Hebreos 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Se me olvidó. Miquel, ¿puedes ir al coche y traerme el balón que está atrás? Por favor. Para ilustrar lo que es participar, porque este es otro pasaje polémico. Vamos a ir al apéndice, a los pasajes polémicos, apéndice 1. Y he oído argumentos fuertes en contra de lo que os voy a decir, pero es lo que creo. Y espero que os anime. No quiero animar a nadie. He estado hablando seriamente de mirar tu espejo. No quiero dar consuelo a nadie que no puede recibir el consuelo. Pero hay mucho consuelo para todos los que están en Cristo. Aquí dice, participantes, metokos, 6 veces en el Nuevo Testamento y 5 de ellos aquí en Hebreos. Es una palabra clave de Hebreos. Evidentemente, si 5 de las 6 veces está en Hebreos. Ahora, un voluntario, vale. Sí, ven. Voluntario, mucha voluntad. Ahora, yo sé que este chico es atleta y que sabe jugar bien a voleibol. Entonces, si yo le paso el balón, mira cómo lo hace. No lo tengo que explicar, siéntate. Otro voluntario, alguien que jamás ha jugado a voleibol, o 1 o 2 veces. ¿Alguien? Puede ser una mujer, puede ser anciano o anciana, puede. Todos sois expertos de voleibol. No puede ser. Yo cuando juego con iglesias me siento al lado para mirar. Es que no es lo mismo. Vale. Te voy a pasar a ver si puedes hacerlo. Mira lo que él quiere hacer. Él quiere cogerlo. Vale. A ver, pregunta. ¿Él ha participado conmigo? Sí. Vale. De otra forma. Es muy nuevo en ello. No le voy a criticar. Le podríamos enseñar. La vida cristiana empieza así. No sabemos nada. Pero participamos o no participamos. Esa es la pregunta. ¿Qué es esto de participar o no? Vamos a leer. 6 de ellas en Hebreos, participante significa participante, también compañero, en capítulo 1, versículo 9, si queréis mirarlo, justificando que Cristo es superior a los ángeles. En 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y de alegría más que a tus compañeros. ¿Quiénes son esos compañeros? Ángeles, seguramente, por el contexto, ángeles son iguales a Cristo. Ángeles son salvos. No tienen que ser salvos, nunca han pecado. Estarán, parece, en el cielo, con alas, no sé, con arpas, no sé, pero no necesitan. Es que no podemos decir con seguridad que participar significa seguro que has entrado, has participado. Nadie te va a llamar. Mira, qué bien juega voleibol. Con tiempo vamos a enseñarte. Porque no queremos ofender. Y Dios no quiere ofender. Dios quiere enseñar, quiere que todos sean salvos, pero hay que entrar en Cristo. Seguimos leyendo lo que tengo aquí. Los apuntes míos no son inspirados. Espero que sean de ayuda. Seguimos leyendo. Si retenemos la frase hechos participantes de Cristo en el 3:14, con tal que retengamos, bueno, ahora tenemos que definir retener. ¿Qué significa esto en griego? Retener o mantener. La cuestión es esta, a mi juicio. ¿Retenemos firme hasta el fin, por lo menos hasta el momento que estamos leyendo este pasaje, y luego continuaremos hasta el fin de toda nuestra vida? ¿Qué?
¿qué vamos a retener? ¿Nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza? Ahora, te pregunto, ¿crees ahora? ¿Y sigues creyendo lo que creíste cuando te convertiste? Según Dios, eres salvo. No te digo yo, porque no te conozco, no puedo decir definitivamente. Puedo decirlo, creo, de mí mismo, por estas promesas, pero lo creo. Él no está ahí diciendo, Roger, tú eres hijo mío y vas a ir a... Pero sí, aquí me está hablando para mí tan claramente. Pero si no, lo más importante en mi vida es estar seguro, recibirle. ¿Y cuál es la evidencia de que le haya recibido yo? Permanencia. Retengo, sigo. Mis hijos no tienen que, cada vez que vienen a casa, enseñarme su DNI. Papá, tengo hambre. Soy Bergman, ¿te acuerdas? Están ya en la familia. Les voy a dar de comer. Y no tienen ninguna duda. Tampoco si se portan mal. Hay corrección y comemos. Y perdón. Bueno, vamos a terminar con este párrafo y estoy contento que hayamos llegado hasta este punto. ¿Crees ahora y sigues creyendo lo que creíste cuando te convertiste? El 3:12, la incredulidad, apistia, no fe, significa apistia. La incredulidad aquí corresponde a corazones endurecidos de los hijos de Israel en el desierto, los cuales no entraron en su reposo porque desobedecieron. Vamos a mirar esos dos versículos en 3:12 y 18. 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hablando de los israelitas en el desierto. Mira el versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, ellos, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, desobediencia e incredulidad van juntos. Es la misma moneda, dos lados. ¿Te da miedo mirar tus obras? Míralas. Examínate. Yo no te puedo examinar, pero Dios, con este espejo, tienes que verte. Estás en Cristo. Es posible tener esa esperanza segura que el cura no tenía. Dios quiere dártela. Me quiere dar a mí. Y hay alegría cuando sepas seguro que por Cristo estoy participando en esta obra. Bueno, terminamos el párrafo. Fijémonos bien que la falta de fe está estrechamente relacionada con la desobediencia en el libro de los Hebreos, ver los versículos que hemos leído. Vemos el contraste entre la fe y la desobediencia también en los siguientes pasajes, 2 de Tesalonicenses, 1 de Pedro. Ver también que la evidencia de la existencia de la fe se ve en el fruto de la vida en 6, 7 al 8. O es hierba provechosa, buen fruto, o en el versículo 7, la que produce espinos y abrojos, que es reprobada y está próxima a ser maldecida, en versículo 8. También se ve esa evidencia cuando pasamos por la disciplina del Señor, otra señal de pertenecer a la familia, 12:8, participantes, ahí también la misma palabra. Mi padre nunca corrigió a un vecino mío con vara. Pero conmigo he sobrevivido. Yo sé que no es popular, es ilegal en este país, en toda Europa usar la vara, creo. Cuidado, pero corrige a tu hijo. Encontrar alguna manera de corregirle porque es tuyo. Te toca tocarle con algo que le duela para su bien y porque es tuyo. Pero deja al hijo del vecino en paz. Él tiene esa responsabilidad. Bueno, yo quiero orar antes de pasarlo al hermano Alfredo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este día, por este libro tuyo, por toda tu palabra.
Y pedimos, Señor, que seamos sensibles. Obra en nuestro corazón. Haznos vernos en este espejo. Y gracias por la alegría y gozo que nos das como hijos tuyos. Toda la provisión que necesitamos. Y pedimos que tú nos glorifiques solo en el sentido de que un día vamos a ser transformados completamente a la imagen de Cristo. Y hasta entonces que andemos con sobriedad en una vida santa y cada vez más santa por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano.